Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la última sesión de este primer encuentro gironí. Tenemos a Jonathan Valenzuela y a Luis Alfaro, a quien ahora voy a presentar, pero antes quería decir poquísimas cosas también por mi parte acerca de estos 18 años. Lo primero que me pregunté es por qué celebramos los 18 y no los 20. Y se lo pregunté a Jordi y Jordi me dice porque nos dimos cuenta que eran los 18 y que, digamos, que faltaba poco para los 20, pero no nos dimos cuenta. Decidimos celebrar sin fijarnos, simplemente celebramos cuando nos dimos cuenta que estaba pasando algo interesante por acá, que ya teníamos un acervo de investigadores formados y de gente que está ahora y que ha pasado, que era importante, interesante, que valía la pena celebrarlo. Además, eran los 10 años, sí, esa una cifra redonda de la creación de la Cátedra de Cultura Jurídica, de las cuales el grupo de filosofía ha sido tal vez el motor principal, no el único, pero sí el principal. Y estos 18 años, de estos 18 yo he participado en un poco más de 12 y han pasado muy rápido, debo decir. Y sí me gustaría compartir un poco cómo fueron esas primeras impresiones, ¿no? Yo cuando llegué a Girona lo tomé como un trabajo, como un lugar de paso, algo que me permitía finiquitar la tesis doctoral y tener alguna experiencia más antes de volver a mi país, Argentina. Y de hecho, alguna vez hablando con Jordi, también me confesó que sus primeros años lo veía como un sitio de paso, como para luego ir a otro sitio más interesante donde discutir, porque aquí había realmente muy poco. Esto no lo hablé con Jordi, pero supongo que a Jordi también le pasó lo mismo que a mí, que llegó un momento donde uno deja de mirar a otros sitios y empieza a mirar aquí. Y te dices, pues tal vez no vale la pena empezar a mantener lazos y una pierna aquí, por si se puede saltar allí, después, y empieza a sacar los pies de todos lados y empieza a ponerlos solo en Girona, y empieza a trabajar en Girona, y de pronto si alguien te ofrece irte de Girona dirías ni loco. Y esto es lo que a mí me ha pasado y lo que a fortiori seguro le ha pasado a Jordi también. Creo que se ha generado un espacio, no digo hemos creado, porque en realidad toda la gente que ha pasado ha sido fundamental aquí. Yo lo he visto de primera mano, la generosidad de algunos, en el caso de Giovanni, que fue mi primer compañero de despacho. La generosidad de Giovanni para mí fue muy importante, me abrió todo un mundo no solo de perspectivas de cómo se hacen las cosas, sino posibilidades reales. Digamos, él fue quien me presentó a Jules Coleman para hacer mi primera estancia en Yale, algo que jamás se me hubiese ocurrido hacer a mí, escribirle a Coleman a ver si se podía hacer una estancia. Me dijo, no, escríbele de mi parte. Le escribí y la recepción fue buena. Y bueno, esto fue aprendí una manera de hacer las cosas y de atreverte también a medirte con otra gente de otras culturas académicas supuestamente más elevadas, a ver que nada es tan bueno ni nada es tan malo, digamos que todo está más o menos al mismo nivel, hay gente buena en todas partes. Todo esto lo fui aprendiendo aquí en Girona de a poco. Y sí me acuerdo exactamente cuándo fue que digo, este es el sitio donde me voy a quedar. Si puedo quedarme, que afortunadamente fue el caso, que fue más o menos cuando gané el contrato de Juan de la Cierva y también se crea el máster de Derecho de Daños y Jordi apoya de modo incondicional la línea de investigación que yo sigo, que es la filosofía del derecho privado. Ahí me di cuenta que este era un lugar donde el grupo es importante, pero en el grupo uno puede desarrollar su individualidad y que no fue un lugar de protagonismos concentrados, sino que, bueno, cada uno se tiene que ganar su espacio, trabaja y tendrá su espacio. Y no fue solo mi experiencia, también fue la experiencia de muchos otros visitantes, empezando por Giovanni también, que llega como un joven muy prometedor, doctor, pero que todavía no tenía posibilidades por la situación italiana de conseguir una plaza donde ahora la tiene. Y Girona fue un buen lugar para terminar de desarrollarse, exponerse, mostrar lo que ha hecho y poder volver al sitio donde él siempre había querido estar, que era Génova. Pero después siguieron otros, ¿no? Lo mismo le pasó a Nicola Mufato, con Trieste, después Andrei Cristán, Francesco Ferraro. Todos hemos encontrado, yo me terminé quedando aquí, pero también hubiese encontrado, como casi todos los doctorandos también, un sitio donde trabajar después de pasar por Girona, donde se aprende a trabajar de cierta manera y se te da cierto espacio donde puedes mostrar lo que haces y puedes ser visible para los demás. Y esto supone que luego eres competitivo en algún sentido para concursos o plazas. Yo creo que este es un valor que tiene Girona y creo que es lo que nos hizo darnos cuenta que valía la pena festejar con toda esta gente, ¿sí?
Y bueno, no sé, podría hablar horas de mi experiencia en Girona porque es algo de lo que me gusta hablar, pero no era la idea. Solo que no quería dejar de compartir estas reflexiones que en estos días, cuando se acercaba el evento, ya tenía solo en el camino de casa al trabajo, pensaba en todas estas cosas y toda la gente maravillosa que ha estado aquí, que ha aportado, que creo que también ha aprendido cosas como yo he aprendido aquí de todos los que han pasado y de quienes estaban cuando yo llegué, que eran básicamente Jordi y Giovanni. Creo que esto es un sentimiento compartido, ¿sí? Y aunque tocaba decirlo al final, ya lo digo ahora, los esperamos para festejar los 20 años como cifra redonda y simbólica de aquí, bueno, a 2 años. Ahora sí, vamos a lo que tocaba, que era la última ponencia. Tenemos a Jonathan Valenzuela, que me pidió expresamente que le dé menos de los 40 minutos que tiene, porque seguro que Luis tiene cosas más interesantes que decir, decía. Jonathan va a hablar sobre la unidad de la regla de evaluación probatoria. Perdón, lo conocen, es profesor en la Universidad de Chile. Digamos, no creo que sea necesaria tanta presentación formal entre nosotros, pero tal vez sí para los que lo vayan a ver luego en vídeo. Y Luis Alfaro está ahora finiquitando también su tesis doctoral en temas de derecho probatorio. Es profesor en la Universidad Católica en Perú. Va a ser la contraponencia. El estándar era unos 35 o 40 minutos. Puedes aprovechar 25 o 30, los que quieras, Jonathan, mientras no sean más de 40, todo tuyo. Menos de... Bueno, un mínimo hay que darle. Gracias. Venga, gracias a ti. Gracias, Diego, por la presentación. Preliminarmente, quisiera manifestar mi agradecimiento por la organización de este encuentro, a Carmen, a Jordi, por la idea, por reunirnos a todos aquí. Y cuando surgió la idea, yo diría el año pasado, a la que creo haber confirmado rápidamente a vuelta de correo sobre el hecho de venir y que se hiciera este encuentro, ¿no? Recuerdo además que tuvimos un intercambio sobre el nombre del encuentro, ¿no? Y yo que lo único que más o menos hago bien es titular cosas, esa vez no se me ocurre nada. Recuerdo que me prometí que lo único que realmente claro que iba a exponer en el encuentro era que yo era el primer doctor de este grupo, ¿no? El primero. Y eso quiere decir muchas cosas porque no soy el mejor, ciertamente. Diría que en mi experiencia gironí, yo recuerdo haber llegado el año 2007 desde Santiago de Chile, camino a España, y haber bajado del tren con la sensación de haberme equivocado, yo pensé que me había pasado a Perpiñán, porque la gente no hablaba español. Y mi experiencia fue siempre sorprendente en esta universidad. No solo eso, yo además llegué a la Universidad de Girona con una idea no muy clara de qué es lo que quería hacer. Cuando me fui tampoco estaba demasiado clara, ¿no? Pero mi primera aproximación aquí fue en el grupo de Derecho Penal. Y esto yo lo quisiera contar, esto no lo he contado nunca sobrio, ¿no es cierto? Pero quisiera contarlo ahora porque creo que describe también parte de la historia del grupo y por qué, yo creo que explica en alguna medida por qué el trabajo de Jordi ha permitido que hoy día el grupo de investigación de esta facultad de Filosofía del Derecho sea lo que es y pueda permitirse organizar este encuentro. Porque yo recuerdo haber llegado a esta facultad con la idea de hacer una tesis que vinculara filosofía del derecho con derecho positivo, en particular en esa época el derecho penal. Y de hecho hice una tesina sobre el castigo de menores de edad, me acuerdo, sobre grandes horrores cometidos por menores de edad. Yo estuve en el tribunal de esa tesina, no era mi director en esa época, y a poco andar, bueno, esta cosa que también me pasa siempre, empecé a tener divergencias, diferencias con mi jefe, ¿no? Que son muy chilenos, ¿no? Y recuerdo haberle planteado a Jordi mi idea de que mi tesis doctoral, una vez pasado el DEA de esa época, en el sistema antiguo, el doctorado, ya que estamos viejos, ¿no? Fue decirle, Jordi, me interesa trabajar en filosofía. Y la recepción de Jordi en esa época, bueno, primero que fue muy educada, preguntando si es que en el otro grupo no se molestaban, ustedes saben cómo es la academia, ¿no es cierto? Yo le dije, no, tranquilo, no molesta a nadie, que me vaya. Están todos felices allá. Y seguimos trabajando igualmente con Dani Barona, que también le agradecí su paciencia, sobre todo su paciencia en ese trance, pero tuve entonces en Jordi alguien que fue muy cálido en la recepción de los argumentos y de mi trabajo doctoral, que además no era una tesis que viniese diseñada, digamos, fácilmente para la agenda de trabajo intelectual de Jordi, una tesis de filosofía política vinculada todavía al derecho penal,
Pero yo resumiría esa experiencia hay un verano hacia el final de la tesis en que recuerdo que, además por circunstancias, era un verano difícil para Jordi, cambiándose a vivir a Girona, y recuerdo haber pasado muchísimos días leyendo la tesis, ya en una versión casi final, en su antiguo despacho, frase por frase, literalmente frase por frase. Y estas reuniones culminaban, no siempre, pero a veces en un partido de pádel aquí en el Campo Montelivi, donde yo me desquitaba de la reunión, ¿no? Y la verdad es que eso, en ese minuto, uno no lo mensura exactamente, pero es terriblemente significativo para la experiencia del doctorado y creo que más o menos es lo que les ha ido pasando a los distintos doctorandos de este grupo. La principal cuestión es que yo terminé esa tesis, la defendí, fui por accidente el primero, porque venía la tesis de Arturo Bárcena, la de Carmen, muchísimo mejores que la mía, pero la mía fue más rápida. Y lo que ocurrió fue que me di cuenta en ese momento que uno, dada la manera en que se había trabajado en este grupo, no se iba del grupo, ¿no? Y eso es lo que a mí me pasó. Y de hecho, mi agenda de trabajo se fue convirtiendo con los años en una agenda mucho más cercana a la del grupo de Girona, siendo que mi tesis no lo era tanto, ¿no? Y eso creo que habla mucho del trabajo que quizá he hecho. Yo tengo la impresión de no haberme ido nunca de Girona, ¿no? Además, por cuestiones biográficas, yo vine con un hijo pequeño que aprendió a hablar catalán, lo que me obligó a hablar catalán, así que yo vengo acá y trato de pasar desapercibido, no como catalán, pero no como tampoco chileno, digamos, ¿no? Y eso, entonces, quiero públicamente agradecer ese trabajo, Jordi, porque habitualmente yo creo que los doctorandos no lo hacen, no tienen la oportunidad, esta es una oportunidad para hacerlo. Y, por cierto, además, me llevé a un grupo de amigos y de colegas con los que trabajo hasta el día de hoy súper cercanamente, con los que nos encontramos en Chile, nos encontramos en México, en el caso de Pablo. Ya digo, ya lo llevaremos, estamos tratando de llevarlo de vuelta al Cono Sur. Y diría que este es el camino y que la principal cuestión a celebrar no es solo lo que se ha hecho, sino seguir haciendo las cosas de la misma manera. Dicho esto, que es la sección biográfica y es la que está mejor redactada de la ponencia, yo les he enviado un resumen de un trabajo en progreso, de un trabajo que está en un estado, yo diría, muy embrionario, ¿no? Si uno usara la metáfora, este es un trabajo cuya vida todavía es muy inicial, ¿no? Y por tanto las ideas que están allí son exploratorias, están a prueba. Y se construye sobre el cuestionamiento a una intuición, que yo diría es bastante extendida, sobre la propia idea de sistemas de valoración de prueba, la manera en que son descritos estos sistemas de valoración probatoria. Y lo que yo quisiera perseguir en este trabajo es un argumento que introduzca un matiz en las intuiciones más firmes sobre valoración probatoria. La que más me preocupa es aquella que asume que hay una diferencia radical conceptual entre el sistema de prueba legal o tasada y los sistemas de libre valoración / hay sana crítica. Lo primero que creo que hay que tener en la mesa es una visión, yo diría, asentada sobre valoración probatoria. Tarufo, un sujeto por todos conocido aquí, ha conceptualizado la valoración probatoria como un ejercicio de establecimiento de una conexión final entre medios de prueba y la afirmación de verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos de un caso, en un litigio, dice él, ¿no? La valoración probatoria en sentido estricto, aquí lo saben muchísimo mejor que yo, entonces es un ejercicio de definición de la capacidad de una evidencia para corroborar una hipótesis de hecho. Eso dicho muy en resumen. Si uno lo observa con una técnica atomista, cada prueba mantiene una clase de relación con una o varias hipótesis de hecho, cuyo grado de confirmación se define en ese momento de la actividad probatoria que es la valoración. Por supuesto, yo creo muy relevante separar a efectos del análisis ese momento, esa actividad de la decisión probatoria propiamente dicha, momento en el cual, a través de una regla de suficiencia, como es la regla de estándar probatorio, se adopta la decisión, podríamos decir, ahora con una técnica holista, del caso globalmente considerado. Lo importante, creo, de esta definición es tener en cuenta que parece no existir en el hecho de la valoración probatoria en sentido estricto un compromiso con la decisión final del caso.
En ese contexto, respecto de esa actividad, yo diría que la tensión más importante a nivel doctrinario se produce entre dos modelos. No son los únicos modelos que la doctrina tanto procesal como del denominado derecho probatorio consideran, pero que diría que es la tensión más importante entre el modelo, pretendido modelo de la prueba legal o tasada, en el que se sostiene que hay reglas que expresan el valor de ciertos medios probatorios y que en alguna medida contienen o dan cuenta del resultado de la valoración. El juez, en ese modelo, mediante un ejercicio que habitualmente, si bien no de manera totalmente expresa, pareciera realizar una subsunción bastante sencilla, obteniendo el resultado de la aplicación de la regla. El mismo Tarufo, refiriéndose a la caracterización del modelo de prueba legal desde el punto de vista histórico, mostraba que el sistema de prueba legal se basaba en la aplicación de reglas, en algunos casos reglas legales establecidas por los legisladores, en otros casos reglas estipuladas por juristas teóricos y, en su concepción, establecían a priori y en términos generales el valor probatorio de algunos tipos de medios de prueba. La principal acción que pareciera haber surgido del aparecimiento de los sistemas de libre valoración es que el sistema de prueba legal habría colapsado. La prueba legal está asociada en nuestra doctrina hispanoamericana tradicionalmente a una falta de confianza a los jueces, y la visión ilustrada de la función judicial, de un juez funcionario con instrucción, era que éste se convertía entonces en un sujeto confiable, y esa confianza suponía dejar de lado el sistema de tasación legal de la prueba. Así, el sistema de libre valoración se abre paso de manera bastante radical en distintas formulaciones, en las legislaciones europeas fuertemente, y en su ámbito de influencia más directo, que son las legislaciones latinoamericanas. Ese tránsito, entonces, esa superación, el colapso del sistema de prueba legal o tasada y la apertura hacia los sistemas de libre valoración sana crítica, o entre paréntesis también sana crítica, se asoció además muchas veces a discursos relativos a la compatibilidad de ese sistema, la libertad probatoria, con la protección de derechos de las personas, a la idea de motivación de las sentencias, entre otras garantías y ventajas. El sistema de sana crítica suponía dotar de libertad al juez, dado que existía esa confianza, limitándolo de algún modo a través de nociones que aparecen recogidas en varias legislaciones, como las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y las reglas de la lógica. Llegados a este punto, se afirma una disyunción importante entre estos dos sistemas. Se empieza a utilizar y se afirma que existen dos sistemas de valoración probatoria claramente distinguibles. La disyunción permitiría sostener, entre otras cosas, que la sana crítica de cara a ciertos objetivos de política legislativa es un mejor sistema que la prueba legal, pues permitiría al juez, entre otras cosas, argumentar dando cuenta de las inferencias que realiza y que dan forma a su razonamiento. Esa característica permitiría contar con mejores decisiones, más claras, las que de todos modos requieren de criterios objetivos, y esa es la búsqueda, entre otros, de la teoría racional de la prueba, para poder realizar un control intersubjetivo del razonamiento y de las decisiones judiciales. Mi objetivo es introducir un matiz en esta comprensión, ¿no? La comprensión creo que puede reducirse a, primero, existen dos sistemas de valoración, y remarcada la palabra sistema, claramente separados. Dos, la sana crítica o prueba libre sustituye a la prueba legal, hay una sustitución en términos históricos, y la sana crítica es mejor que la prueba legal o tasada. Yo diría que ambos sistemas comparten un núcleo común y que en realidad cuando hablamos de valoración racional de la prueba, esta es compatible con cualquier forma o sistema de valoración, es decir, mediante reglas de tasación legal o mediante un sistema que establezca una regla de libertad o sana crítica. Si el objetivo general de la actividad probatoria es la obtención de decisiones probatorias fiables epistémicamente y la idea es que esas decisiones puedan ser controladas, entonces el sistema o la forma de las reglas de valoración que se sigan podrían resultar indiferentes a ese objetivo. Creo que existe una unidad en la valoración probatoria en el derecho. Esa unidad creo que está determinada por la necesidad de comprender el razonamiento del juez a través de la formulación de diversas clases de inferencias que le llevan a afirmar conclusiones lógicamente justificadas. Me parece que lo que correspondería entonces es aproximarse teóricamente de modo de dar cuenta de las relaciones entre las diversas reglas de valoración que existen en el derecho. Un sistema de sana crítica en que el adjudicador decide sobre los hechos con libertad
debiendo generar argumentos que permitan dar por probados los enunciados del caso, observando las limitaciones ya dichas, la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, obliga al juez en la sentencia a dar cuenta de sus inferencias, las que encadenadas, de manera coherente, constituyen su decisión. Esos argumentos, en tanto integran el razonamiento del juez, creo, no son particularmente diferentes a los que en realidad debería realizar en un escenario de prueba legal o tasada. Es decir, un juez en un escenario de tasación legal cuenta con reglas que le obligan a formular inferencias que encadenadas también constituyen su decisión. La pregunta central es, bueno, ¿qué hace diferente a la inferencia que se realiza a partir de las reglas de prueba legal de las inferencias realizadas en el contexto de la sana crítica? En realidad creo que de lo que se trata es de provocar que sea el juez quien a través de los argumentos de la sentencia dé cuenta de las razones que le llevan a sostener que en un determinado enunciado probatorio es verdadero o falso en algún caso. Respecto de ese enunciado, lo que debe presentarse en la decisión es un conjunto a través de inferencias que permitan conocer los avales epistémicos que permitan a su vez considerar como aceptable una determinada conclusión probatoria. A mayores avales, mayor confianza en la decisión del juez; con menos avales, menor confianza y por tanto alguna clase de duda. Todo el razonamiento probatorio, me parece, depende de la identificación de un tipo de enlace que se produce entre los enunciados y los elementos del juicio, o sea, la información disponible respecto de los enunciados del caso. Si seguimos un esquema que no es propio pero ha sido popularizado por Daniel González, podríamos distinguir a estos efectos el fundamento, la finalidad y la fuerza de estos enlaces. El fundamento mira al tipo de requisito para afirmar la corrección del enlace. La finalidad es el objetivo epistémico práctico que el enlace trata de satisfacer, y la fuerza es el grado de solidez que ese enlace aporta a la inferencia probatoria. Existen inferencias probatorias, como sabemos, que descansan en la observación de algunas regularidades empíricas entre dos tipos de acontecimientos. Estos enunciados se vehiculan a través de un juicio generalizador las más de las veces y suelen encontrar su fundamento en la observación del mundo, y su fuerza depende de los avales epistémicos de esa observación. A estas inferencias las hemos llamado inferencias probatorias empíricas o inferencias probatorias epistémicas. La sana crítica es un sistema en el que los juicios del tribunal acerca de los hechos no encuentran límites simplemente, sino que se vehiculan a través de este tipo de juicios. Las máximas de la experiencia son, en algún sentido, un juicio lógico cuya fuerza depende de las credenciales epistémicas con que sean presentados. Los conocimientos científicos, a su turno, constituyen otro tipo de aval epistémico del enlace que constituye la inferencia y respecto al cual cabe tener muchas dudas sobre su significado y su alcance, ciertamente. No es objeto de mi trabajo entrar en ese campo de escepticismo, ¿no? Todos los pretendidos límites en la sana crítica expresan en realidad modos en que se vehicula el razonamiento probatorio del juez. En el campo de la sana crítica concurren también hipótesis de aplicación de reglas sobre prueba. El caso más claro, diría yo, es el de las presunciones. Es el clásico ejemplo de inferencia probatoria normativa. En ese escenario, el sistema obliga al juez a aplicar reglas que le señalan cierto modo de inferir que arroja un resultado. Si se encuentra probado el hecho base, debe entenderse concurrente el hecho presumido. En los casos en que esas presunciones provienen de una regla positiva, es decir, se trata de presunciones legales, el juez enfrenta una inferencia probatoria normativa conforme al esquema general propuesto por Daniel González. Esas inferencias tienen una fuerza definida por la fuerza vinculante del derecho. Es decir, salvo los casos de derrotabilidad de la regla, esta es aplicable y por tanto el resultado de la inferencia es el propuesto por la regla como caso. Esto puede ocurrir cada vez que el derecho señala algún enlace probatorio derivado de la aplicación de una regla. La pregunta es, ¿cómo podríamos describir en ese escenario a las reglas de tasación? Suele pensarse que si nos encontramos en un escenario de tasación legal, la prueba del caso se encuentra en algún sentido predefinida, ¿no? Por ejemplo, Jordi Nieva, en su resistencia por considerar posible la definición de estándares de prueba objetivos, más de una vez ha defendido la idea de que en realidad solo en la prueba legal o tasada hay un resultado conocido objetivo que deriva de la aplicación de la regla. Pareciera entonces que la idea de razonamiento judicial y de inferencias judiciales formuladas por el mismo juez quedaría en algún sentido relegado en el contexto de la prueba legal o tasada. Mi impresión es que en realidad ese sistema de reglas de tasación legal están allí dispuestas como inferencias probatorias normativas. El enlace es exactamente una regla jurídica. Así, cuando un legislador sostiene que un determinado medio tiene una determinada fuerza, por ejemplo, cuando se dice que un determinado medio hará fe respecto de un hecho, o hará plena fe, según cierto fraseo en algunas legislaciones, está en realidad formulando una regla en virtud de la cual ha de construirse una inferencia probatoria normativa. Diría yo, hay muchísimos casos en el ámbito de las presunciones sobre responsabilidad o reglas objetivas de responsabilidad en el derecho civil.
Esto es común en ciertos sistemas de enjuiciamiento como el chileno, la existencia de esta regla. El sistema chileno tiene variadas reglas de tasación para cada medio probatorio. Un número de testigos bajo ciertas condiciones hace plena prueba. Un instrumento público tiene un cierto valor probatorio frente a un instrumento privado, y así. Sin embargo, este abanico de reglas se ha ido, en el marco de la llegada de los sistemas de libertad probatoria, se ha ido dejando de lado en otros sistemas como el español. De hecho, a propósito de la regulación de la confesión de parte en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, es, yo creo, clarificador considerar un pasaje de la exposición de motivos, ¿no? Lo voy a leer. Dice, en cuanto a la valoración de la declaración de las partes, es del todo lógico seguir teniendo en consideración a efectos de la fijación de los hechos el dato de que los reconozca como ciertos la parte que ha intervenido en ellos y para la que resultan perjudiciales. Pero en cambio, no resulta razonable imponer legalmente, en todo caso, un valor probatorio pleno a tal reconocimiento o confesión, como en las últimas décadas ha venido afirmando la jurisprudencia y justificando la mejor doctrina, ha de establecerse la valoración libre teniendo en cuenta las otras pruebas que se practiquen. Lo llamativo del pasaje es que se haría aconsejable el uso de la valoración libre, dado que lo ha afirmado así la jurisprudencia y la, entre comillas, mejor doctrina, para tener en cuenta el cúmulo de evidencias del caso, para lo que no puede dotarse, a esos efectos, de valor pleno a este medio, que es la confesión. Pero la pregunta es, ¿por qué una regla de tasación excluiría per se a las otras evidencias del caso? ¿No? Pareciera que una regla de tasación relativa, por ejemplo, a la confesión en la Ley de Enjuiciamiento Civil española solo sería capaz de definir una inferencia respecto de un medio y su hipótesis, que son los hechos reconocidos por quien confiesa, que no sabemos en este momento si son capaces de provocar la solución completa del caso. De hecho, en aquellos casos donde existen reglas de este tipo, en realidad creo que deberíamos preguntarnos por el fundamento de la respectiva regla para justificar ante la regla la existencia de una inferencia normativa. Esto es, tampoco pareciera que de la existencia de una regla de tasación legal pudiésemos simplemente ignorar que hay una discusión posible sobre su fundamento. Ese fundamento, aunque discutible, podría encontrarse a veces en regularidades empíricas que se encuentran detrás en la justificación de la regla probatoria. Uno podría, aunque pudiese ser discutible, sostener que quien reconoce hechos propios los conoce y por eso se le da cierto valor a la afirmación sobre los hechos propios. En las inferencias probatorias normativas, el enlace entre el enunciado probatorio y la información disponible viene dado por la regla que vincula al juez. El caso más claro, insisto, el de las presunciones. Es el tipo de razonamiento que además tiene lugar incluso en sistemas abiertamente de sana crítica. Aquí me permito citar un caso chileno en materia procesal penal. El Código Procesal Penal chileno contiene una regla abierta de sana crítica en el artículo 297 del Código Procesal Penal. El juez apreciará la prueba con libertad, observando los límites de las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados. Sin embargo, el Código Penal, en el artículo 450, establece una presunción de consumación del delito de robo una vez verificada la tentativa. Esto es, cada vez que el juez penal, usando en el escenario de un sistema de sana crítica, se enfrenta a una hipótesis de robo, no requiere la prueba de la consumación. Con la sola prueba de la tentativa ya trata el caso como un caso cuyas consecuencias son iguales a la de la consumación. Pareciera esta ser una inferencia probatoria normativa. Pareciera ser, en algún sentido, esta una regla de tasación. Hay un tercer caso de inferencias en que el juez tiene que trabajar, explicar la constitución de su inferencia a través de conceptos o definiciones. Allí el enlace se configura de acuerdo a las condiciones de corrección de los conceptos, que como sabemos sirven para definir en abstracto el mundo de los hechos. Por ejemplo, cuando hablamos en diversas materias sobre el concepto de dolo, civil o penal. La finalidad de esas inferencias nos remite a su vez a las funciones de los conceptos. Permiten ordenar, clasificar, comprender, construir leyes explicativas, entre otros, como también ha dicho Daniel González. La fuerza de estas inferencias depende de la adecuación al contexto y los fines perseguidos por la inferencia, y así están reconocidas, por ejemplo, en el mismo derecho. Y aquí hay una cuestión también interesante, porque en muchas ocasiones el legislador se encarga de dotar de significado a ciertos conceptos. Pareciera que en esos casos los jueces, con total independencia de si se encuentran en un escenario normativamente descrito como de sana crítica o libertad o de tasación, están en realidad sujetos a una regla que tasa a su inferencia, que define a su inferencia. El juez queda vinculado con una interpretación del concepto que tiene consecuencias para la definición de su conclusión probatoria. En mi opinión,
no es posible, entonces, descartar que los jueces, en un contexto incluso de sana crítica, puedan desatender reglas de prueba legal o tasada, ya que este tipo de valoración probatoria nos remite en realidad a inferencias probatorias normativas y, en su caso, a inferencias probatorias interpretativas o conceptuales en el subgrupo de casos en que el legislador le ha dado cierto contenido a un concepto. La fuerza probatoria, por ejemplo, de una escritura pública en materia civil en el derecho chileno tiene sentido en la valoración de los documentos en sede penal. Esto es, en un contexto de sana crítica. Las reglas sobre presunciones en materia civil también tienen sentido en materia penal, sana crítica, si con ella designamos precisamente el sentido que las reglas del derecho asocian a estas fuentes de conocimiento. Me parece entonces que existe una intuición en nuestra doctrina por comprender al sistema de valoración probatorio como un modelo que admite una separación radical entre modelos de prueba legal o tasada y sana crítica, dando por superado al modelo de la prueba legal o tasada, favoreciendo la sana crítica. Creo que esa separación no se justifica del todo, considerando que el razonamiento probatorio de los jueces debe realizarse a través de inferencias probatorias que toman diversas formas, y algunas de esas formas son compatibles con reglas de tasación legal. En el caso de las inferencias probatorias normativas y conceptuales, esto es claro, aparece claro que es el legislador quien puede dotar de significado a esas inferencias, guiándolas y dotándolas de una fuerza tal como es la fuerza vinculante del derecho para el juez. Creo, por tanto, que se hace necesario revisar la aproximación teórica a estos sistemas de sana crítica y de libre valoración, como el de prueba legal o tasada, asumiendo una cierta unidad conceptual en la valoración probatoria. Parece ser que las razones de superación del modelo de tasación legal más bien obedecen a un modelo de juez o de adjudicador, pero no exactamente al ejercicio de valoración. En el entendido que estas ideas pudiesen resultar en algún sentido atendibles, creo que entonces cabe preguntarnos si los objetivos generales de una teoría de la prueba quedan mejor cumplidos o no, asumiendo la necesidad de tasación legal o de sana crítica. Muchas gracias. Luis, por favor, ahora. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias Jonathan por la ponencia, Diego. Agradezco también a... Sí, okay. Gracias también Jordi y Carmen por la organización y la oportunidad que me dan para poder compartir algunos comentarios sobre la ponencia realizada. Hubiese sido ideal también realizar algunos comentarios acerca de mi experiencia en Girona, pero en realidad estoy construyendo la experiencia recién y lo que puedo decir más bien es que es un espacio libre de investigación y de creación pero, académica, pero sobre todo también un lugar en donde uno se pueda sentir muy cómodo, muy confortable, ¿no? Y bueno, eso contribuye obviamente también al mejor trabajo entre todos los compañeros, ¿no? Muy bien, respecto de la contraponencia, mi propósito es, bueno, no es tanto literalmente dar la contra a todo lo que se ha dicho, sino más bien establecer algunos comentarios, algunas dudas, observaciones que he tenido respecto de la lectura de la ponencia escrita. Para tal efecto, lo que voy a decir tiene una estructura en 4 puntos. Primero, algunas cuestiones formales, luego mis impresiones sobre el propósito y la metodología que utilizas, y luego análisis del contenido propiamente, los aspectos más medulares, y algunas reflexiones finales. Respecto de las cuestiones formales, en realidad, dado que se me ha proporcionado el resumen y hoy, bueno, se ha expuesto también algunas otras cosas que se han añadido al resumen de la ponencia, no puedo ser muy riguroso con ello, ¿no? Pero sí puedo decir al menos que el objetivo está claramente planteado, ya se dijo, es agregar un matiz a la comprensión de separación, ¿no? Clásica, de distinción o en todo caso también de superación del sistema de prueba de libre valoración frente al de prueba tasada, ¿no? La estrategia también está bien planteada, es decir, el uso de las inferencias probatorias para tratar de justificar esta propuesta, y también la estructura es muy coherente en cuanto a los tópicos que trabajas, ¿no? Sin embargo, también en esta cuestión formal puedo mencionar que en algunas partes será porque como está en construcción, siento que ha estado muy incompleta, sobre todo en el capítulo 2 sobre el razonamiento a través de inferencias probatorias, y lo menciono esto sobre todo porque es la idea fuerza que te sirve para poder justificar tu propuesta de una comprensión unitaria de los dos sistemas
sistemas de valoración, ¿no? Igual también la bibliografía en varios aspectos, en partes del trabajo no se ha mencionado, de modo que he tratado de inferir algunos autores, sobre todo las aportaciones de Lagier. Y bueno, en las referencias bibliográficas también un tanto exhibo en los autores que me ha resultado un poco complicado analizar las propuestas. Sobre el tema y la propuesta, sí debo decir que se trata de una idea, bueno, innovadora, ¿no? Creo que no es muy usual en la literatura procesal, siempre se habla de esta explicación por separado de los dos modelos de valoración y no como se está planteando como una propuesta unitaria en la comprensión, ¿no? Desde la literatura más clásica hasta la contemporánea, que tratan sobre temas probatorios, esto es así, siempre ha sido explicado de una manera muy por separado. Y bueno, pero por eso me parece muy innovador. Igual es muy sugerente también porque es como una propuesta que va a contracorriente, al menos desde el punto de vista de los ordenamientos jurídicos, porque tanto históricamente y comparativamente parecería que la tendencia está pensada en la eliminación y si no, al menos reducción al mínimo del sistema de prueba tasada. Sin embargo, tú con este trabajo pues le pones mayor énfasis a ello, ¿no? También noto en estas cuestiones metodológicas formales digamos, en parte, un parecido al uso de las reflexiones y comentarios que en varias ocasiones he escuchado al profesor González Lagier también sobre todo el tema de las inferencias probatorias, ¿no? Estas de tipo empíricas, conceptuales, ¿no? Y también el uso de esta técnica de inferencia a través de enlaces, ¿no? Es muy típico en sus apreciaciones y por tanto creo que te ha servido para plantear esta investigación. Ahora también, y termino con esto muy rápido también, es que si bien tienes bastante cuidado en trabajar ambos modelos de valoración, es muy notorio el énfasis que das al sistema de prueba tasada, ¿no? Es como una preocupación importante para tratar de, no sé si de defender, al menos justificar la racionalidad o la existencia de un razonamiento probatorio en el contexto de la prueba tasada. Si esto es así, por tanto, mis comentarios sobre ahora el análisis del contenido están en grandes, digamos, en el aspecto más básico, dirigidas a observar o cuestionar este último aspecto. Comienzo con dos sugerencias, quizás recomendaciones, pero que creo que ya en la exposición se han considerado, ¿no? Uno son dos cuestiones de carácter terminológico en el tema de sistemas y sobre la sana crítica propiamente, ¿no? Podría convenirte cuando hablas de sistemas de valoración y luego sistema de valoración de prueba tasada y libre valoración, podría en todo caso, para el segundo momento, hablar, como bien lo has dicho, de modelos, podría ser más, digamos, explicaría mejor estas variantes que puedan darse en uno y otro, ¿no? En cuanto al tema, al uso constante en el trabajo de la sana crítica como un modelo de valoración, pienso que podría, no sé si es genuinamente un modelo de valoración como tal, porque si bien, bueno, históricamente muchos ordenamientos procesales, pero a partir se dice que de la Ley de Enjuiciamiento Civil del 55 se comenzó a hablar de sana crítica propiamente, ¿no? Y esto luego ha sido recepcionado en muchos ordenamientos. Sin embargo, lo cierto es que si uno revisa la formulación en los ordenamientos y también la literatura, puede darse cuenta que el concepto de sana crítica no siempre ha sido entendido de la misma manera, ¿no? Entonces, ha sido fluctuante, sobre todo también con los discursos de la literatura procesal al respecto, los comentarios de Couture, en fin, que han tenido bastante importancia. Por tanto, puedo ver aquí en el uso o la referencia a la sana crítica, como dices tú, es libre valoración no tan precisa, ¿no? Entonces ahí podría ser mejor quizás hablar de libre valoración. De hecho, en la ponencia tú mencionas pues, una especie de libertad probatoria matizada o algo así, ¿no? Entonces no me parecería muy propio. Podría ser, en todo caso, ganaría mucho con hablar simplemente de un método de libre valoración, ¿no? Estas son dos cuestiones terminológicas que podrían ayudar. Luego,
la ponencia por escrito se comienza con una distinción entre lo que es valoración propiamente, en sentido estricto, como bien lo dices, y el estándar de prueba, ¿no? Entonces, y conceptúas ambos casos, ¿no? Que, bueno, en primera oportunidad hablas de una necesidad de corroboración de las hipótesis de los hechos, y en el segundo, también necesidad de satisfacer una determinada regla de suficiencia, ¿no? Entonces, y tú mencionas de que o al menos lo he podido leer así, de que esta propuesta de comprensión unitaria de los dos sistemas está más pensada en el tema de valoración y no de estándar de prueba, ¿no? Sin embargo, no sé si esta distinción es del todo pacífica, ¿no? Porque también hay quienes han dicho que en algunas observaciones a la posibilidad de establecer cierto estándar de prueba objetivo, que se tiene que utilizar los criterios de valoración. O sea, se ha sostenido, bueno, cuestión que yo no comparto, pero de algún modo lo planteo así para que puedas darte cuenta que no hay tampoco una claridad absoluta en distinguir uno u otro, sino que también se ha dicho que de algún modo habría que volver a los criterios de valoración o en fin, a los resultados de las valoraciones. Ahora, esto es importante, creo que es importante porque nos llevaría a pensar, según lo que tú propones, de que si hay cierta racionalidad o existe un razonamiento probatorio cuando se habla también de prueba tasada, supondría también, entonces, llegado el momento, dado que el estándar de prueba se ubica en un contexto final, ¿no?, de la toma de decisión luego de la valoración, supondría que tener que aplicar un estándar de prueba para la prueba tasada, ¿no? Entonces, ahí como que podría ser bastante dificultoso sostener ello, salvo que obviamente lo puedas explicar. Y además, por otro lado, también si tu propuesta, tu objetivo, tu proyecto es establecer esta comprensión unitaria de los dos sistemas, o sea, supondría también la necesidad de hablar de una unidad del estándar de prueba, de los estándares de prueba, dado que se ha dicho también cuando en varias ocasiones se trabaja sobre esto, que debe haber varios estándares de prueba y no solo uno, ¿no? Podría generar esto también alguna complicación en este proyecto de unidad de sistemas de valoración. Luego, el razonamiento probatorio a través de la prueba tasada. Bueno, he dicho que voy a concentrarme en esta cuestión de la prueba tasada, como lo mencionas. La propuesta es que se sostiene que es posible a través de las inferencias probatorias, dado que el juez cuenta con reglas que le obligan a formular inferencias que encadenadas coherentemente constituyen la decisión. Bueno, aquí yo tengo algunas observaciones porque me parece que en realidad que lo que hace las pruebas tasadas es que prescinden del razonamiento probatorio, bueno, o excluyen, en fin, no sé si eliminan completamente, pero no parece hablar en un contexto de razonamiento probatorio cuando se trata o cuando se está ante un escenario de prueba tasada, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando hablamos de prueba tasada, pues establece que dado determinado medio de prueba, luego voy a poner algunos ejemplos también, entonces normativamente pues hay que incorporarlo y justificarlo y dar por confirmado ese hecho con los datos que pueda ofrecer o precisar el legislador, ¿no? Aquí, entonces, pues no sé si podría hablarse de un razonamiento, insisto, porque es el legislador que ya lo ha establecido a priori y, por tanto, obliga. Tampoco, no sé si es tan compatible como propones la libre valoración con la prueba tasada, o en todo caso hablar de una comprensión unitaria, porque sobre todo en la prueba tasada no hay un espacio de libertad, hay una obligación del juez de dar por confirmado un hecho de acuerdo a determinado medio de prueba. Es el legislador que ya lo estableció, y aquí pongo el caso que tú mencionas, ¿no?, del tema de la escritura pública, ¿no?, de que algunos ordenamientos, esto también es muy usual en Latinoamérica, en Perú también, que le dan cierta, si no grado de prueba plena, pero en algunos casos una preferencia especial respecto a los documentos privados, ¿no? Entonces, frente a este caso, el juez estaría obligado a dar por corroborado un hecho, ¿no? Pese que los datos o la información que contenga esta escritura pública puede ser completamente falso, ¿no?
o puede ser equivocado, por más, no sé, 50, 100 sellos que pongan los fedatarios públicos al documento, es igualmente, está expuesto a error, ¿no? Y sin embargo, el juez estaría obligado a dar por cierto un hecho respecto de este documento específico. Otro de los aspectos que también me ha llamado la atención es que, y esto es muy coherente en tu propuesta, dices que se puede hablar incluso de una valoración racional, o mejor, que una valoración racional de las pruebas es plenamente compatible con ambos modelos de valoración, ¿no? Resulta incluso indiferente cualquier tipo de mención a estos modelos si el propósito es obtener decisiones fiables epistémicamente. Yo estoy completamente de acuerdo, este es el propósito de obtener decisiones fiables epistémicamente, pero sobre todo en el sistema de libre valoración. Lo que me preocupa bastante es que si puede hablarse de una racionalidad o una valoración racional, o en todo caso podría explicarse esto dentro del contexto o escenario de la prueba tasada, ¿no? Sobre todo porque, bueno, hay diversas explicaciones de lo que pueda entenderse por una concepción racional de la prueba, pero entre una de las características es también la posibilidad de generar un control intersubjetivo de las decisiones y sobre todo en este caso podría resultar, bueno, es complicado, no sé, imposible generar un tipo de control adecuado sobre esto porque ya el legislador pues les da cierta preferencia. Ahora, también es muy usual que dentro de las características de este ideal de concepción racional, apelar al método de la corroboración y refutación de hipótesis también, ¿no? Habría que preguntarse si se acepta la idea de que cuando estamos ante un sistema de prueba tasada, esto podría darse también de manera adecuada, ¿no? El siguiente punto que quiero comentar también es, y en esta línea de la ponencia, es que la prueba tasada no excluye el análisis de otras pruebas, ¿no? Tú te preguntas de que por qué sería aconsejable el uso de la valoración libre o libre valoración, por qué, digamos, es muy usual que en la literatura procesal, en fin, se aconseja que esa es mejor sistema de valoración o por qué en la práctica quizás se pueda acudir a este tipo de modelo. Y dices que porque en efecto en este tipo de modelo de valoración se analizan el cúmulo de evidencias, ¿no? Y cuando hablamos de prueba tasada, eso no funciona así. Y entonces dice, aquí hay un error, dice, porque en efecto mencionas que, y das un ejemplo ahí, en una regla, un caso en particular, en donde si bien se requiere por hecho propio, ¿sí?, el reconocimiento de la confesión, pero esto no excluye también la posibilidad de otros elementos de prueba. Bueno, aquí yo creo que habría que hacer algunas observaciones y sobre todo porque quizá no es la única, digamos, virtud del sistema de libre valoración, ¿no? Esto, de hecho, igual se puede hablar de una valoración atomista y luego holista, en fin, pero creo que habría un problema aquí desde el punto de vista de la práctica judicial, ¿no? No todas las formulaciones de prueba tasada viene acompañada con esta idea de puede además analizar otros medios de prueba. Y aunque así lo fuese, de hecho en la práctica judicial el juez, por más que haya una fórmula adicional, un enunciado que diga puede también, además de... el juez toma en cuenta, ¿no? Hay una tendencia, una orientación, no sé si un sesgo, pero que en la práctica prefiere dar esa preferencia, ese valor pleno a ese documento que la ley expresamente, o ese elemento de prueba tasada, que la ley expresamente lo dice, ¿no? Hay una suerte de que una labor de incentivo normativo al juez para que actúe de esta manera, pero también para el caso de los abogados también, ¿no? En el caso del Perú sucede, por ejemplo, una situación particular, hablando de reglas de prueba tasada, para el caso de la prescripción adquisitiva de dominio, el artículo 505.4 establece que se ofrecerá necesariamente testigos, y esta es la forma de la prueba tasada, ¿no? No menos de 3 ni más de 6, y mayores de 25 años, ¿no? Entonces uno se pone a preguntar, va a estar a revisar la literatura sobre psicología del testimonio para darse cuenta que en efecto, por más que sean 3, 6, en fin, esto no supone necesariamente la fiabilidad o la calidad de la información que puedan dar los testigos, ¿no? Finalmente, creo que me parece la idea muy buena, repito, pero que siento que hay una
confusión, si se quiere, no sé, entre elementos comunes que puedan existir en el sistema de prueba tasada y de libre valoración, pero esto no lo redefine como una unidad, ¿no? Ahora también creo que si bien abordas los dos sistemas de valoración, es muy notorio el énfasis que pones en la necesidad de algún modo de justificar la prueba tasada o encontrar cierta racionalidad dentro de la prueba tasada y que, bueno, en mi modesta opinión creo que no ha sido suficientemente justificada. Muchísimas gracias. Gracias.